En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerden que el Espíritu Santo, como les he dicho en otras oportunidades, es el que nos motiva, es el que nos invita, es el que nos mueve el quehacer de la iglesia. Hemos recibido el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo y lo hemos ratificado en nuestra confirmación. Y como si fuera poco, lo seguimos testificando en nuestra vida diaria y en nuestra vida de ser cristianos. Que sea la fuerza y la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros, para que sea Él el que nos inspire, nos mueva al deseo de querer seguir, estar dispuestos a abrirnos a la enseñanza de la Iglesia, de que sea el Espíritu quien nos inspire vivir de una manera más consciente y más deseosa la vida del sacramento. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Este cuarto domingo de Cuaresma, esta cuarta semana de Cuaresma nos va a invitar a tener algo muy claro, y es de que redescubramos el amor que Dios nos tiene. El Evangelio que vamos a escuchar en este cuarto domingo de Cuaresma, que va a ser tomado de San Juan, capítulo 3, 14, 21, nos va a decir: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para rescate de todos. Y también va a decir que no solo contento con entregarnos a su Hijo por amor, también nos hace como una invitación, y es que todo el que crea en Él se salve. Se salve. Y como si fuera poco, tenga vida eterna. Miren qué interesante, muchachos, y es que nuestra salvación nos la da única y exclusivamente Jesucristo. Nadie más. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mirada debe estar puesta en los ojos de Jesús. Miren que el Evangelio va a empezar diciendo: así como Moisés levantó en el desierto la vara, así será levantado el Hijo de Dios. Y esto es lo que hablamos nosotros, la simbología evangélica o la simbología del Evangelio. En el Antiguo Testamento, Moisés en el libro del Éxodo levanta el bastón para que todo el que sea mordido por una serpiente al mirarla quede curado. Y eso nos va a prefigurar, a anticipar en el monte Calvario la cruz. Todo el que mire la cruz quedará salvado. Qué interesante, y es como la Cuaresma nos ha venido enrutando para entrar en el plan y en el proyecto de Dios. Y el proyecto y el plan de Dios es que todos nos salvemos, que todos entremos en esa misma heredad del reino, que tengamos la vida eterna. Por eso fue necesario todo este itinerario cuaresmal. En el desierto, la transfiguración, el Evangelio de hace 8 días de
la expulsión de los mercaderes del templo. Y hoy nos indica nuevamente que Dios nos ama. Pidámosle al Señor en esta cuarta semana de Cuaresma que podamos redescubrir el amor primero. Hemos perdido de vista el amor primero por dejarnos llevar por tentaciones de amores secundarios. Nos hemos dejado robar la salvación por ir tras otras supuestas realidades y libertades y felicidades humanas. Qué equivocado está el que piensa que es libre porque hace lo que quiere. Los jóvenes de hoy en día dicen, es que yo soy libre, por eso me visto así, por eso hago esto, por eso como esto, porque es que yo soy libre. Y la libertad no radica ahí. La libertad radica en saber optar por la salvación. La libertad radica en saber asumir el reto y el proyecto de Dios. Que sea el Espíritu Santo, que sea la gracia de Dios, que sea el mismo Jesucristo dándonos a nosotros el deseo de volver la mirada al amor primero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Con estos sentimientos, con estas emociones que nos genera la gracia del Espíritu y de estar en su oración, empecemos pues. Hace 8 días terminábamos hablando todavía con el pensamiento escolástico, terminábamos lo que nos decía el término, la institución de los sacramentos, ¿cierto? Que hablábamos pues de la apologética y terminábamos ahí. Ahorita vamos a continuar, por favor yo les reitero, o no sé ustedes cómo manejan sus apuntes, que bueno sería la fecha, ¿cierto? La fecha y el tema es continuación temática anterior para que tengamos una secuencia. Bueno, recuerde que el tema global de este es los sacramentos, ¿cierto? Es el tema general. Pero el tema que estamos trabajando es la teología de los sacramentos. Todo lo que hemos venido hablando desde hace 15 días, hace 8 y hoy, es continuidad de la teología de los sacramentos. Bueno, ahora vamos a colocar el séptimo apartado, ¿sí? Porque el anterior era el número 6, ahora vamos para el séptimo. Séptimo, y es la antropología sacramental. La antropología sacramental. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué entienden ustedes por antropología sacramental? La antropología tomada por la parte del hombre, la persona en sí. Esa es definición de antropología, pero antropología sacramental. Pues la persona, como la historia. Bien, Emilsen. La persona, si es antropología de la persona, antropología quiere decir locus de la persona, entonces al ser sacramento, sacramento de la persona, no. Profe, yo diría que la historia de los sacramentos. Atreviéndome puedes a decir cualquier cosa. No, está bien. Recuerde que todo lo que digamos es válido, ¿cierto? Para eso estamos. Como uno relacionándolo como en el sentido común. Bien, 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 bien. Yo pienso que sería como
la persona humana a través de la historia y la forma de los sacramentos, y la evolución de los sacramentos, o la institución de los sacramentos en la persona. Bien. Juan José, ¿qué decía? ¿Explicar qué? Nos escribió un chat. ¿Qué decía? Explicar, 3 puntos suspensivos. Profe, Aló. tratar de entender los sacramentos desde la parte humana, ¿no? Sí. ¿Me está respondiendo o me está preguntando? Ese es mi punto de vista, Ah, yo bueno, creo que entonces es eso. entonces no lo niegue, no lo niegue. Porque al final dijo, no, está bien, ¿cierto? ¿Qué haría Robilson? ¿Qué diría? Pero la verdad, le estoy echando cabeza y no he encontrado cómo explicarlo. No sé, Listo, te lo digo bien. honestamente. Muy bien. Ah, ya, profe, ya caí. Si es la antropología es de la persona, entonces sacramental, entonces es los signos y los símbolos del sacramento, entonces. Vamos a hablar de eso, del sacramento, ¿no? Vuelven y me niegan. Ya iba a decir, es que padre, profe, yo digo Sí. que es como una reconciliación, o sea, a través de esos sacramentos yo consigo una reconciliación con Dios. Entonces es como Bien. eso. Bien. Cuando hablamos de antropología de lo sacramental, estamos hablando o vamos a hablar de la época del hombre con los sacramentos. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden ver, es que muchachos, a veces nos complicamos la vida no hay que hacerla tan difícil. A veces hay que tener un poquito como de lógica en la cosa. Cuando hablamos de antropología, muy bien lo que dijeron, es lo que va a ser concerniente al hombre. Y si es sacramental, es la vida del hombre en los sacramentos, cómo el proceso de la vida del hombre va a estar insertada en la vida sacramental. Y estas son cosas que ya hemos venido trabajando. Recuerden cuando Santo Tomás y el Catecismo de la Iglesia Católica nos asemejaban los sacramentos en el desarrollo de la vida humana. ¿Se acuerdan? Que era nacer, crecer y morir. Que de hecho muy bien por allá hace 8 días Diana Osa explicó muy bien a las compañeras que llegaban nuevas. Y aquí, entonces, cuando hablamos de la antropología sacramental, es la práctica que la Iglesia está dando en los sacramentos al hombre. ¿Sí? Es la práctica que la Iglesia le da al hombre según su época. Y cuando hablamos según su época, estamos hablando es en el desarrollo de su vida. Por ejemplo, el bautismo, la práctica del sacramento del bautismo en la vida del hombre, en su época va a ser en la época de ¿qué? De la niñez. De niño. Sí, ¿cierto? de bebé. De Primera la infancia. Primera De la infancia. infancia. ¿Sí? ¿Cómo yo, como hombre, me voy insertando en la vida sacramental? ¿Y cómo hacer de que los sacramentos se vayan insertando en el diario vivir de mi crecimiento como persona? Está bien que nos encontramos con la realización del sacramento para adultos, ¿sí? Pero viéndolo desde la materia espiritual, es aún niño en la fe, porque aún no ha entrado en esa madurez cristiana. Pero la ley, es decir, lo más lógico es que el bautismo sea practicado y realizado en el estado de niñez en la persona. ¿Para qué? Para así no retenerle la gracia santificante que viene consigo en la gracia del bautismo. Para así no retenerle la herencia de Dios.
para así no retenerle o no privarle de pertenecer a una familia universal que es denominada ¿qué? ¿La qué? Iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia, ¿sí? La iglesia. Entonces, repito, la antropología sacramental es la función o la práctica que la iglesia hace en la vida del hombre según su época. ¿Por qué la confirmación? Por ejemplo, hablándolo ya en la actualidad, hay unos requisitos, unas prescripciones que dicen debe tener mínimo este grado de escolaridad o mínimo esta edad. Porque la confirmación, como su palabra lo dice, es sacramento de maduración de la fe. Y entonces se requiere que lo reciba el hombre en un estado donde ya se considere maduro y racional de lo que va a recibir. Antiguamente con nuestros abuelos y bisabuelos, el mismo día del bautismo era también la confirmación, porque había que aprovechar todo ello. O de pronto en unas veredas, en los campos, el obispo va a ir a X o Y vereda, hay que aprovechar entonces la venida del obispo para hacer todos estos sacramentos. Antiguamente era un sacramento por así decirlo, yo me atrevo a decirlo, oportunismo. Hay que aprovechar, ¿sí? O antiguamente también nuestros abuelos y bisabuelos tenían la concepción de que rápidamente nacemos y entonces tenemos que consagrarnos directamente a Dios de una vez. Valgámosle eso. Pero miren que ya en el tiempo ha evolucionado y entonces ya las personas van creciendo y se van adhiriendo a otras ideologías y entonces van como desechando la importancia de. Entonces la iglesia también ha revisado eso, ya le doy la palabra a Gisela, la iglesia también ha revisado eso y dijo, no, vamos a hacerlo de una manera que paulatina. Vamos a irlo haciendo de este y de este modo, para que haya así una, estén convencidos y haya una verdadera diferencia entre una cosa y la otra. Gisela iba a decir algo. No, profe, que estaba aquí acomodando, pero no. Ah, bueno, como hizo así, entonces pensé que, bueno, es que tenía por ahí como quién sabe que él estaba molestando. Listo. Bueno, entonces, decíamos, el bautismo en el estado de niñez, ¿sí? En estado de niñez, sin decir pues, ojo, sin decir que el que lo recibió ya adulto no sea válido, sí es válido, pero lo natural, por así decirlo, es en el estado de niñez. La confirmación, ya en un estado de adolescencia, donde el hombre y la mujer vayan teniendo, decíamos ahora, un grado más de conciencia de lo que va a recibir, ¿sí? Un grado más de conciencia de lo que va a recibir. Aquí puede surgir una pregunta, profe, entonces, si usted está diciendo que deben tener conciencia para recibir los sacramentos, ¿por qué en el bautismo no se practica ya adulto, sino que tiene que ser niño? Porque recuerden lo que hablábamos hace 8 días, que el sacramento del bautismo es un sacramento ¿qué? De iniciación. Heredado. Que se hereda. Exacto. Es regenerativo. Regenerativo, ¿qué es eso? Heredado. Heredado. Heredado, ¿cierto? Heredado. Muy bien, heredado. Porque es algo que yo como padre y padrino estoy dando, ¿sí? Estoy transmitiendo. Ya en la confirmación, miren qué interesante. Y esto es de él también poniendo como un poquito de lógica. En el bautismo, ¿quién hace las promesas de fe? Los padrinos. Padres y padrinos. Padres y padrinos. Y en la confirmación, El joven y El joven. y el padrino. miren que el que administra el sacramento de la confirmación le dice, vamos a renovar nuestras promesas bautismales. En el bautismo sus padres y padrinos lo hicieron por ustedes.
ahora ustedes mismos lo van a hacer, ¿cierto? Lo van a hacer. Ya hay una conciencia. Pero de aquí es donde viene y debe partir una óptima catequesis. Y hoy en día de pronto los jóvenes van y se preparan movidos por la parsimonia o por la obligación de sus padres. Pero ahí es donde está la obligación de ¿quién? Del catequista, que haga una óptima catequesis y una óptima preparación para que el joven, el momento de celebrar este sacramento, no diga, cuando el obispo le diga, podéis ir en paz, no diga cuánto he esperado este momento, ¿cierto? Porque ya no va a volver más a catequesis. Sino que diga, qué rico que ya recibí, pero pienso permanecer, porque soy consciente de ¿qué? De que este cuento, en el buen sentido de la palabra, vale la pena de estar en el camino del seguimiento a Jesús. Y ese es el desarrollo de la vida humana. Ese va siendo el desarrollo de la vida humana. Ahora, el sacramento de la Eucaristía también se recibe en grado de ¿qué? De conciencia. ¿Por qué al niño de brazos no se le da la comunión? Porque no hay conciencia. Porque todavía no está en esa disposición de recibir la gracia sacramental de la Eucaristía. Y entonces viene la preparación de la primera comunión, catequesis, en un estado de niños de 8 años en adelante, porque se supone que ya son niños que ya van teniendo también capacidad de captar y de saber qué es lo que van a recibir. Y entonces por eso este sacramento de la Eucaristía es un sacramento prolongado. Cuando hablamos prolongado es porque se puede recibir en cualquier estancia de la vida, siempre y cuando haya ¿qué? Facultad ¿de qué? De entendimiento. De entendimiento. De entendimiento. Profe, ¿Aló? entonces, a estos niños que a veces tienen un retraso, que a veces los llevan a recibir la comunión, es debido darles entonces, claro que el sacramento no se le niega, pero el niño no tiene conocimiento de que está recibiendo, ¿a quién? Por eso, lo que hablamos hace 8 días, ¿sí? Cuando hablamos hace 8 días de que deben tener conocimiento, el sacramento no se le niega a nadie después de que haya una adecuada preparación. Cuando veamos sacramento por sacramento, que ya va a ser la otra semana, y si mal no estoy, de pronto arrancamos hoy, empezamos a mirar ello. Bueno. Luego viene entonces, como va siendo en nuestro quehacer de desarrollo humano, la unción de los enfermos. La unción de los enfermos antiguamente en el Concilio Vaticano I o en el rito tridentino había una conciencia y era que el sacramento de la unción de los enfermos la llamaban la extrema unción. Extrema unción, porque saliendo el sacerdote venía detrás de ¿quién? El carro fúnebre, ¿cierto? Porque eso es lo que pensaba la gente y todavía mucha gente piensa eso. Ay, fulanito pidió al padre. No, ya. Ya se va a morir. No, ya está pidiendo carta de traslado. No, ¿cierto? No. Antiguamente, repito, era el sacramento ya, ¿sí? Sacramentis mortis, que así lo llamaban, sacramentis mortis, ¿cierto? Porque era un sacramento para la muerte. Pero ya el Concilio Vaticano II, en cabeza del padre del Pablo VI, le da el giro y ya es unción de los enfermos. Pero ¿cuándo se recibe la unción de los enfermos? En un estado de enfermedad, cuando el hombre está enfermo. Pero no únicamente en estado ya de mortis, ¿sí? Extremi mortis, no, sino un estado para recuperar la fe, para recuperar la salud, para recuperar la gracia. Extrema unción, unción sinónimo de muerte, chao. No, unción de los enfermos, sinónimo de revitalizar las fuerzas perdidas por la enfermedad. Vea qué interesante, ¿cierto?
sacramento para revitalizar las fuerzas perdidas por la enfermedad. Y entonces, ¿cuántas veces este sacramento solamente pensamos que es para los mayorcitos? No, hay gente ya que está muy enferma también, pero que requiere de esta unción. La confesión también es un sacramento donde se requiere la facultad de la conciencia, donde yo, pecador arrepentido, voy movido por el interés de recuperar la amistad perdida por el pecado con Dios. Entonces es una conciencia de qué. ¿Por qué a los niños de brazos no se confiesan? ¿Por qué? Porque no son conocedores de sus faltas. Porque todavía no tienen la gracia, o más que la gracia, no tienen la conciencia de empezar a discriminar una falta leve, una falta grave, para podérselas ir a. Todavía no tienen como esa facultad relacionada con lo que nos propone los 5 pasos para una buena confesión, ¿sí? Que hay que hacer una exhaustiva preparación. Por ejemplo, esta semana, el jueves, yo tuve una experiencia. Faltando como 20 para las 6 de la tarde, un joven se iba a confesar en una parroquia X, y entonces el padre le dice, no, porque él va a recibir la confirmación mañana precisamente. Y entonces el padre decía, ¿se viene a confesar? Es que sí, vengo a confesarme. Y entonces el padre dijo, no, pero es que usted empezó a preguntarle toda esa debida preparación. Y entonces el muchacho dijo, no, pues sinceramente no sé, porque es que yo hace mucho tiempo no experimentaba esto. Y yo estaba pues por casualidad allá, y entonces el padre dijo, no, hasta que usted no esté debidamente preparado, yo no lo puedo confesar. ¿Y a quién se lo mandaron? A mí. A usted. ¿Cierto? Como dice el dicho, ven burro y se le ofrece carga, ¿cierto? Se lo ganó. ¿Cierto? ¿Cómo? Como dice el dicho, ven burro y se le ofrece carga. Entonces, Yo solo lo había escuchado. entonces bueno, yo le serví, porque recuerde que uno es evangelizador no únicamente en el periodo de tiempo que está en la parroquia. Uno es siempre. Un padre de familia no es papá únicamente en la casa, es siempre padre de familia. ¿Sí o no? Y uno como catequista no es catequista únicamente en el periodo uno es catequista para siempre y donde sea. Entonces yo empecé faltando 20 para las 6 y terminé con esta criatura a las 6:30, casi una hora. Solo catequesis de preparación para la confesión. No hablamos ni siquiera de sacramento por sacramento. Y entonces eso es lo que nos pide la antropología sacramental. ¿Qué tanto grado de conciencia y de conocimiento tengo yo para saber recibir el sacramento? Lo que llamábamos hace 8 días el ex opere operante. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lo que hablamos hace 8 días. Entonces, la confesión también debe ser con conciencia. ¿Cuánta gente? Aquí vamos a hablar un poquito o más adelante de lo que muchas veces ve la gente como los sacramentos como algo escrupuloso. ¿Cuánta gente se confiesa cada 8 días? O porque ya, es que cometí un pecadillo y entonces ya a veces nos volvemos escrupulosos con el sacramento. ¿Sí? A veces nos acercamos a recibir un sacramento, hasta lo enviciamos, perdónenme la expresión. ¿Sí? Lo enviciamos. Y así no es. Recuerde que la iglesia dice confesarse una vez al año por Pascua. ¿Cierto? Una vez. O en estado de mortalidad. O cuando usted lo considere necesario, pero a veces, pues repito, somos escrupulosos que todos los días o cada 8 días lo mismo.
Está bien que queramos tener esa gracia, porque no falta la explicación de alguien que practique eso. Profe, ¿cada cuánto usted barre su casa? Usted no la barre todos los días, entonces lo mismo pasa con la casa del corazón. ¿Me hago entender? Sí, papi, sí. Sí. Entonces, ojo, qué bueno es el que lo hace cada 8 días, no estoy diciendo que sea malo, no, pero que lo haga movido por. Entonces ahí es donde llega uno a preguntarse, bueno, me confieso cada 8 días, pero entonces ¿dónde está el propósito de cambio? ¿Dónde? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Dónde está ese dolor de corazón? Porque es que estoy cayendo en lo mismo. Entonces, para yo confesarme, debo tener una adecuada preparación. No es que vi al Padre asentadito en el confesionario y ¡pum! De una vez me fui. No. ¿Qué he fallado yo? ¿En qué he fallado yo durante este tiempo? Hacer un cliché. ¿Sí? Mucha gente, como hacemos como en el Antiguo Testamento, ponemos al ministro como el chivo expiatorio. ¿Qué hacía el pueblo en el Antiguo Testamento? Le contaba los pecados a un chivo o a un animalito y ¡pum! Lo tiraban por el peñasco. Mucha gente no se confiesa con el párroco. Qué pena que es que el padre me conoce. Pero viene un padre nuevo y ¡pum! De una. Porque como no lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ana Isabel. Diego, muchas veces estas épocas son muy propicias en los retiros o en acompañamientos espirituales para uno comenzar a discernir que ha cometido y que por desconocimiento no sabía que ha cometido algún pecado. Entonces también eso lo lleva a uno a, sin querer, repetir a hacer la confesión, ¿no? Claro que No hay que sí. esperar el año. No, claro que sí. Ojo con eso. La iglesia lo propone. La iglesia. Pero también muchas veces estoy en retiros cada 8 días, entonces cada 8 días vamos a... No, ¿dónde está? Eso también es, yo me atrevo a decir que eso también es dudar de la gracia del sacramento que recibí la semana anterior. Y está también la conciencia de Esa, la propia ¿cierto? persona. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, la confesión también en un estado de... Recuerden, yo les decía hace 8 días, cuando se recibe de pronto, por así decirlo, se recibe la gracia de la confesión en estado de inconsciencia, cuando solamente el enfermo recibe la unción de los enfermos, cuando no es consciente ya. Recuerde que la unción de los enfermos también imprime un carácter de sacramento de reconciliación, de confesión. Luego viene el sacramento del matrimonio, ya también en un estado de madurez. Y la madurez no la da la edad. ¿Quién dice que después de 18 años ya me siento adulto? La madurez lo da ¿qué? La capacidad de saber decidir. Pero tomar decisiones acertadas. No es que ya llevamos 8 años. Es que este dura más que un bombril y entonces ¿hasta cuándo se va a decidir? ¿Cierto? Hay que hacer un discernimiento. Hay que hacer un discernimiento. ¿Qué es el matrimonio ya en estado de madurez? El matrimonio en estado de madurez es cuando ya la otra persona tiene la facultad de saber que su vida toda ya va a estar al servicio de la otra persona. Al servicio de la otra persona. Es saber de que mi vida en sí pierde sentido, en el buen sentido de la palabra, por darle sentido con otro. Miren que Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes vida, tienes palabras de vida eterna? Es decir, yo quiero renunciar a esto para tenerle sentido a lo que usted me preguntaba ahora, Emilsen, lo que decía Santo Tomás. ¿Sí ve? Renunciar, morir, pero no al Evangelio, no a la propuesta del Evangelio. Y entonces, ¿por qué nos encontramos hoy en día con los matrimonios que llamamos los matrimonios desechables o los matrimonios light? ¿Por qué? Porque no han estado en un estado de madurez.
Si bien, ojo, si bien estamos en un constante madurar, porque el ser humano nunca se llega a conocer, si bien estamos en eso, pero también debemos de ir canalizando el deseo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo anhelo. ¿Sí? Cuando yo a veces doy, de pronto me han invitado a hacer seminarios a parejas, yo les digo, ¿por qué hoy en día se pierde el sentido del matrimonio tan rápido? Y perdónenme lo que voy a decir, porque es que nos hemos enamorado del ombligo para abajo. Enamoramiento. Y cuando uno se enamora del ombligo para abajo, pierde todo. Yo me tengo que enamorar de la integralidad de la persona. Y cuando hay un amor integral por la persona, lo dono todo. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio que nos propone la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Tanto amó Dios al mundo que se despojó de lo único que tenía, que es su Hijo Jesucristo. Entonces esa es otra clase de amor, profe. No es Sí. amor de entrega, ¿Cuál? el amor que se da en el matrimonio, cuando ya al tiempo se separan. Entonces no es un amor de entrega, un amor que de dar para recibir, sino un amor que por un momento, como usted dice, del ombligo para abajo y ya. Eso, ¿cierto? Entonces, es eso. Repito, la madurez no lo da la edad. La madurez lo da la capacidad que yo tengo de. Cuando hablemos del sacramento del matrimonio, eso sí que nos va a sacudir mucho. De pronto a los que están casados, a afianzar su matrimonio, o a los que están trastabillando, a decir, juepucha, pero es que sí valdrá la pena. O a los que están por allá aquí y allí con otro. Es decir, recuerde que todas estas clases, las que ustedes reciben con mi persona, con la profesora Liliana, nosotros tomamos la actitud del sembrador. Esparcimos la semilla y ya ella es la que empieza a ver dónde cae. ¿Sí? El Espíritu Santo las hace germinar. Pero entonces, cuando veamos los sacramentos, nos vamos como a sacudir. Y va a decir lo que va a decir por allá Pablo. El que no esté casado, mijito, procure no hacerlo. Es una invitación de Pablo, no de Jesús, es de Pablo. Y tan así que cuando Jesús empezó a hablar del matrimonio, los discípulos dijeron, ay, hijo de madre, eso es tan complicado. Y Jesús le dice, el que sea capaz con eso, bacano. Porque es que esto no es de solamente sincretismos religiosos, sino cómo voy creciendo ya en esa vida. Y lo mismo pasa con el sacramento del orden sacerdotal. El hombre que, sintiendo un llamado especial por Dios, quiere también renunciar, quiere consagrarse de una vez y para siempre a Jesús, también es de madurez. Por eso en los seminarios hay un proceso de formación. Por ejemplo, un seminarista dura 9 años, 10 años en un seminario, si es un seminario secular, pero si es un seminario religioso, 12 o 13 años mínimo. Y entonces ya antes de ordenarse estos padres, antes de ordenarse en el estado de seminario, pasan por muchas estancias que llaman examen de admissions, sobre órdenes menores. A muchos les dicen todavía no, ¿sí? Todavía no. Y entonces muchos dirán, no, pero es que este formador me cogió la mala. No, es para ir mirando qué cosas tiene que ir trabajando todavía en el proceso, ¿sí? Yo quiero ser sacerdote. Muchos jóvenes dirán, qué bueno, qué bacano. O yo quiero ser, en este caso de las compañeritas nuestras, yo quiero ser religiosa, qué bueno, qué rico. Pero entonces pues tenemos que entrar en un proceso de ¿qué? De formación. Aspirantado, postulantado, noviciado, juniorado, perpetuo, etcétera, etcétera, en el caso de vida religiosa. Hasta el punto que hay un tiempo que es el año sabático o el año pastoral.
Entonces, para ir madurando. Miren que Jesús también le dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, tómense en su tiempo, tranquilitos. Para que cuando decidamos verdaderamente ya estemos firmes. Pero recuerden que siempre en la vida vamos a estar, nadie va a tener muy claro a veces lo que quiere o lo que tiene. Entonces, la antropología sacramental es eso. Cómo los sacramentos se van dando en la medida en que el hombre se va desarrollando y se va educando, por así decirlo. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, sí, aparte pues de lo del tema, sí se está haciendo la grabación de la clase. ¿Quién? De esta clase sí se está grabando, profe. ¿Tú qué crees? No. Él siempre la graba. Es que yo no veo la opción. Pero es que el que está grabando soy yo. Ah, bueno, gracias. Tú copia, no te preocupes. No, pero sí está grabando, tranquilitas que sí está grabando. Listo, profe. Bueno, claro hasta aquí, muchachos. Sí, profe, ¿puedo preguntar algo? Claro. Porque cuando, digamos, acá donde están los seminaristas, en el seminario mayor, rechazan, digamos, un seminarista, o sea, empezó el proceso, pero resulta que no, como ellos cada año les hacen pasan como un periodo, una entrevista, y si la pasan siguen, y si no como que los sacaran. Exacto. Y yo conozco muchos sacerdotes porque yo trabajo pues con muchos sacerdotes, y hay muchos que me han dicho, a mí me rechazaron, pero yo tenía esa vocación, yo la sentía, yo la quería, y les toca, dicen, por ejemplo, para el seminario San José, otros pues, y allá sí los reciben y como que allá sí, entonces ¿por qué digamos en unos sí, en otros no? Yo a veces no entiendo eso, yo si tienen la vocación y a veces uno va a los encuentros y son pidiendo vocaciones, pero llegan y a veces los rechazan, teniendo ellos esa vocación. Muy bien, voy a citar un ejemplo, no sé si con este ejemplo respondo a la pregunta. Pregunto, Patricia, ¿usted es casada? Sí, señor. Antes de casarse, ¿cuántos novios tuvo? 5. 5. ¿Y por qué se casó con el último? Porque fue la persona que quise y que le encontré los valores que yo estaba pidiéndole a Dios, porque yo soy muy, muy orante toda mi vida y yo le pedí a un hombre a Dios con esas cualidades que él tiene, ¿verdad? Exacto, sí. Muy bien. Lo mismo pasa con los seminaristas. Cerrado el tema. Listo. No sé si entendió la respuesta con esa pregunta. Sí, señor, sí, está bien. ¿Usted por qué no se casó con el primero? ¿Por qué no se casó con el segundo? No, vio que en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto no estaba buscando lo que usted quería. Mientras que en este quinto sí. Muy simple la respuesta, ¿sí o no? Perfecto, sí, muy bien. Listo, muy bien. O siente que le faltó más, o algún compañero dice, no, profe, fue muy trivial, o fue bien la respuesta. Quería Héctor. Sí, claro, es que no todos los seminarios son iguales, todos los seminarios tienen sus distintas también reglamentos y muchas cosas. Quería Héctor, gracias. Es como cuando, Guillermo, cuando yo lo veía de otra forma, pero me parece la explicación tuya es muy válida, más poderosa que la que yo tengo, que es que cuando uno se presenta a la universidad, a una universidad se presenta un examen y no pasa hasta que aparece la posibilidad de que lo reciben en la que es. ¿Y por qué? Pues será porque en el momento estaba preparado para llegar y en las otras instancias, momentos no estaba preparado. Exacto. Muy bien, así es. Muy bien. Si aquí no fue, fue allí. Pero recuerde que cuando Dios llama, llama. Sea aquí, sea allí o sea allá, pero Dios llama. Listo. Hasta ahí el tema de la escolástica. ¿Cómo nos pareció? A ver, Diana Osa. Hola, profe. Muy interesante, pues lo saca uno de muchas, pues como de muchos vacíos que uno tenía respecto del antes y el ahora, cómo llegamos a la hora de los sacramentos, qué necesitamos. Se me quedan muchas cosas, una de que no es quien me lo está dando, sino es en sí esa gracia de Dios que yo estoy recibiendo,
esa herencia que yo doy cuando soy padrino, pues eso no lo tenía pues como tan claro. Y ahora pues con esta la antropología es muy diciente y tiene la explicación de por qué uno quisiera pues que la confirmación sea antes o después, sino que tiene una claridad de conciencia pues que muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces me parece muy interesante, estoy cada vez más encarretada. Muy bien. Keria Rosalba. Gracias, profe. No, a mí me interesa mucho porque yo como catequista se había pues como enseñado los sacramentos a los niños, pero muy superficialmente. Es más, yo no entendía lo que era el ilimorfismo. Entonces, mire que a mí me aterrizó mucho los sacramentos, cada uno y todo eso. Los sabía clasificar en subgrupos, los que eran de iniciación cristiana, y lo tenía muy bien también como lo que decía la escolástica, que eran los 7 sacramentos mayores y los sacramentales que eran los menores, pero no lo tenía tan profundizado como usted, profe, no lo explicó y nos lo hizo aterrizar. Yo también, como la compañera Diana, estoy muy encantada con el tema y estoy, sí, enamorándome más de mi fe, enamorándome más de la iglesia, de recibir esos sacramentos. Y bueno, gracias. Bueno. Ahora entonces vamos a poner o a escribir un subtítulo, es decir, todavía estamos con el tema de teología de los sacramentos. Ya terminamos lo que pensaba pues la escolástica. Otra cuñita que de ahí comprendemos, o de ahí ustedes, de pronto los que son catequistas o que trabajan de una u otra manera en algún grupo pastoral, la gente como nos ven en las parroquias, nos preguntan porque pensamos que como parroquia sinónimo de que se lo sabe todo. Ve, pero ¿por qué se demoran tanto para una preparación para una catequesis? ¿Por qué tiene que ser todo un año? Ahí comprendemos el porqué, la periodicidad del tiempo, para ir madurando en este conocimiento y para poder recibir bien. ¿Listo? Subtítulo, por favor. El sacramento confiado a un signo. El sacramento confiado a un signo para la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que vamos a trabajar. Quiere decir que la salvación también va acompañada de ¿qué? De signos. Y miren que lo acabamos de ver en la oración. Signo de salvación. ¿Qué? La cruz. ¿Cierto? Signo de redención. La cruz. Signo de perdón de pecados. La cruz. Signo de vida nueva. La cruz. Entonces, los signos se asocian con los sacramentos para darnos a entender de una manera más clara el proceso de la salvación. Muchas veces pensamos que el sacramento solo es forma, es decir, las palabras, y nos desentendemos de lo simbólico, de los signos, ¿sí? De los signos. Miren qué interesante, hay una canción por ahí, no sé si vendrá el caso, pero hay una canción popular que dice: una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras. ¿Cierto? Eso es de una cantante, Arely Senao, si mal no estoy. ¿Cierto? Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras, dice. Miren, un signo. Una flor que valga máximo, por ahí ponele que, los que son muy dadores de flores,
Ay, 2000. ya Una con flor esto, vale 2000. ya con, exacto, ya con esto sabemos que el profesor no da flores, pero 2.000 pesitos, la que más cueste sea 3.000, bueno, depende de donde la vendan, donde la compren, ¿cierto? Pero miren qué interesante, una flor no cuesta mucho, pero mueve mucha fibra. ¿Es un signo de qué? De que usted me interesa, tras de esa flor viene, usted me importa, yo te amo, es especial para mí, quiero ofrecerle excusas, quiero que me recuerden, no sé, todo lo que trae consigo. Lo mismo pasa con los signos en el sacramento. El agua trae está rica de simbología impresionante. Una simple pizquita de agua encierra un sinónimo impresionante. Purificación, resurrección, vida nueva, muerte, porque uno por el agua muere y vive. El aceite, fue madre. No. Y uno dice, pero no, esto me van a ensuciar la frente. Y entonces uno queda como todo desesperado porque desconoce esto. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Punto aparte, vamos a colocar esta definición. Jesús confió a la fuerza. Jesús confió a la fuerza y a la elocuencia el símbolo gran parte de la eficacia de su mensaje. Repito, Jesús confió a la fuerza y a la elocuencia del símbolo la gran parte de la eficacia de su mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no únicamente redujo su catequesis, no únicamente redujo su anuncio del reino de Dios en solo palabras, sino que él se valió de los signos, de los símbolos para hacer que las personas lo entendieran de una manera mejor. Guillermo, pero una pregunta, pero tiene que ver y está asociado con el ilemorfismo, porque el ilemorfismo representa lo mismo, representa forma y materia, en la cual la forma, como lo decíamos, nos explicaba las palabras y la materia son los signos en este caso, entonces. Claro que sí, Héctor, muy bien. Pero muchas veces nosotros le damos más importancia a que a E. Es decir, nosotros, creo yo que ahora, ya les he dicho y yo considero que ya esto ha sido muy trillado, vamos a vivir la vida sacramental de una manera distinta. Ya vamos a ir con los 5 sentidos puestos. Cuando veamos sacramento por sacramento, decimos, pues madre, vale la pena entonces yo volver a renovar mi bautismo. Vale la pena yo irme a comulgar. Vale la pena yo estar en amistad con Dios por esto y esto. Pero le perdemos a veces el sentido porque estamos divagando en lo superfluo. Por ejemplo, vamos a la misa y entonces no falta el que diga, ay Dios mío, pero ¿qué es esto tan demorado? ¿Quién dice eso? El que desconoce. El que desconoce. Pero ya cuando le vamos conociendo y le vamos cogiendo el interés a esto, uno dice que esto se demore lo que sé que tenga que demorar. Porque vale la pena. ¿Sí? Vale la pena. Entonces, lo que dice Héctor es muy valioso. Aquí también se practica el dimorfismo, la forma y la materia, pero los signos tienen que hablarnos. Los signos nos tienen que hablar. ¿Sí? Nos tienen que hablar. Bueno. Profe. ¿Aló? Uno te puede confirmar 2 veces. Ajá. ¿Cómo se nota que no estuve en la primera clase?
Ah, no, no, yo no estoy en la primera clase. Ahí está. Profe, yo le pregunto otra cosa. Entonces, hablando justamente de ese sacramento, si, por ejemplo, yo cuando estaba pequeñita me confirmaron y yo no me acuerdo absolutamente de nada, y hablábamos ahorita de que ese sacramento debe ser como con conciencia, entonces en este caso mío, que por eso le digo yo que bueno, o renovarlo al menos, no, tampoco. No, ya no. Hay que hacer un acto de fe de que quienes la acercaron a usted a ese sacramento lo hayan hecho con toda la conciencia del caso. ¿Cierto? Pero ya. Pero usted que no estuvo, le recuerdo a usted, le hablo a usted para que lo recordemos todos. Sacramentos que nunca más se vuelven a repetir son 3. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, en el caso de los presbíteros. Porque son sacramentos que imprimen carácter por la unción y el sello del Espíritu Santo. ¿Cierto? Por la unción, porque son los 3 sacramentos que tienen unción. Del crisma, ojo, del crisma. Porque no falta el que dice, pero es que la unción del enfermo, entonces ¿qué? Pero ese se vuelve a repetir. Pero es con la unción del Espíritu, que imprimen carácter. Bien. Gracias, Padre. Profe, con mucho gusto. Jesús confió la fuerza y a la elocuencia del símbolo gran parte de la eficacia de su mensaje, decíamos ahora. Jesús se valió de los signos. Alguien que me busque Juan 9:6. El Evangelio de San Juan 9:6, capítulo 9, versículo 6. Listo, Guillermo, aquí lo tengo. Hágale, Héctor. Juan, capítulo 9, versículo 6. Sí, señor. Entonces dice, se me fue el 6 aquí, que no lo veo, aquí está. Así, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, le untó con ello los ojos y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y volvió con vista. Ahí está. Jesús tranquilamente puede haber dicho, vea. Yo le digo a usted que vea. Pero utilizó los signos. La saliva y el barro. Y untó. Esto es un sinónimo de la unción. Miren que para recibir un sacramento hablamos de la unción. Aquí este hombre estaba ¿qué? Enfermo por la vista. Y se le ungió y fue sanado. Puede ser sinónimo de la unción de ¿qué? De los enfermos, dígalo Diana, sin pena. De los enfermos, ¿cierto? Sinónimo. Bien, puede ser un sinónimo del sacramento de ¿qué? Del bautismo. Porque estaba ciego, pero pudo ver la gracia. ¿Dónde lo envió? Dice que lo envió a una piscina. La piscina llamada Siloé. ¿Qué hace el agua en nosotros? Nos purifica en el bautismo. Entonces miren que los signos nos hablan. Son importantes los signos en los sacramentos. Son importantes los signos en el sacramento. Cuando veamos mistagogía de los sacramentos, vamos a ver signo a signo de estos sacramentos. ¡Qué interesante! Alguien que me busque, por favor, el Evangelio de San Juan 2:4 y otro San Juan 13:1. Juan 2:4 y 13:1. Acá tengo Juan 2:4. A ver, Gisela Olina, ¿quién es? Gisela. A ver, pues déjese ver. Bueno, ya acá. Listo. Dice, Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Bien. ¿Y en 13:1 qué dicen? Pedro. En el día anterior a la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de que él dejaría este mundo para ir a unirse con el Padre. Miren qué interesante.
En San Juan 2:4 estamos en la escena de las bodas de Caná, ¿sí? Y Jesús le dice a María, todavía no ha llegado mi hora. Y allá en 13 ya estaba camino a a Jerusalén. Y le dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Qué interesante aquí. Si bien ustedes siguen la secuencia de la lectura del capítulo 2 y del capítulo 13, van a ver que es lo mismo. En el capítulo 2 se anunció lo que se va a vivir en el capítulo 13. Jesús convierte el agua en vino. ¿Símbolos qué? De la Eucaristía, sacramento? el cuerpo y la sangre de Jesús. Símbolo eucarístico. Símbolo eucarístico. Miren qué interesante. En las bodas de Caná se simboliza la sangre. El agua convertida en vino. Y en el capítulo 13 se simboliza ¿qué? El cuerpo. Ha llegado la hora en que el Hijo sea glorificado. En pocas palabras, estos dos capítulos del Evangelio de San Juan nos están hablando del sacramento de la Eucaristía. ¿Ve? Símbolos. Si yo antes de explicarles esto, de seguro, si le hubiera dicho de qué sacramento o qué simboliza esto, muchos hubiéramos quedado, no sé. Porque pensamos que símbolos de la Eucaristía es solamente el cáliz y la patena. Cuando el símbolo eucarístico, por excelencia, es la misma persona de Cristo. La cruz es el altar. Y el cuerpo, es decir, la persona de Cristo es el cordero inmolado. ¿Y qué sale del cordero inmolado? Agua y sangre de su costado. Ahí está. En una sola representación, como el símbolo de la Eucaristía está. Por eso Jesús dice, es que yo soy sacerdote, víctima y altar. ¿Ve? Por eso el símbolo de la cruz. Y por eso el altar en el templo es el lugar más importante del templo, el altar. Porque es el lugar del sacrificio, donde Jesús realmente se va a hacer víctima y altar. Y es sacerdote porque quien preside la celebración es Cristo, no el Padre X o Y, es Cristo. Vea qué interesante. Y por eso el sacerdote dice, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Él no dice, este fue el cuerpo de Cristo. Es mi cuerpo. Y por eso el sacerdote besa al altar, porque es donde él mismo se va a entregar. Porque el sacerdote cuando celebra la Eucaristía no es el sacerdote, es Jesucristo. ¿Me hago entender? Vea qué interesante, muchachos. Los sacramentos están llenos de signos y los signos nos tienen que hablar. Nos tienen que decir algo. Entonces aquí ya está prefigurando la Eucaristía. El agua cambiada en vino anuncia otro cambio. ¿Qué anunció el otro cambio? La última cena. La última cena. Y miren qué interesante. Vamos a ver. Janet Castrillón. ¿En cuántos días creó Dios el mundo? En 7. En 7. Carolina Trujillo. ¿En cuántos días creó Dios el mundo? En 7. En 7. En 6 y el séptimo descansó. 6. En 6 días. Muy bien, Carolina. El último día descansó. En el séptimo descansó.
Sí, perdón. Sí. Escuchábamos la lectura en la segunda semana de Cuaresma. ¿Y cuántas tinajas de agua se convirtieron en vino? 2. 2. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Eran 6? ¿6 o 7? Eso, ¿quién da más? Vean. 6. 1. 6. Eran 6. 6. 2 es el capítulo de San Juan. 6. 6 tinajas. Qué interesante. En 6 días fue creado el mundo y 6 fueron las tinajas que se convirtieron de agua en vino. ¿Qué nos querrá decir esto en la vida sacramental? ¿No se creó la perfección o no? No, la perfección es decir. Nada. En 6 días sale algo que nuevo de un caos que había. Hay orden, la creación del mundo. Y en 6 tinajas de agua hacen algo nuevo, el vino. ¿Y qué hace posible esto? Jesucristo, tanto en el libro del Génesis como en el libro de San Juan. Muchos se preguntarán, profe, pero es que Dios creó el mundo. Pero es que el mundo o la creación se dio gracias a ¿qué? A la palabra. Al logos, muy bien, al logos, a la palabra. Y rápidamente, alguien que me busque el capítulo 1 de San Juan, rápidamente. Eso, profe, acá está. A ver, Clara, ¿qué dice? Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, hágale, yo le digo. En el principio existía la palabra, y la palabra está unida a Dios, y la palabra era Dios. Muy bien. Desde el principio la palabra existía, y la palabra estaba unida a Dios, y Dios era la palabra. Y más adelante va a decir, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? La palabra hecha carne, que es ¿quién? Jesús. Y entonces Dios hace posible la creación al verbo, a Dios, a Jesús, a la palabra. ¿Y qué es o quién convierte las tinajas de agua en vino? Jesús, la palabra. Elimorfismo. Elimorfismo. Pero entonces, qué interesante. El ejemplo que estaba citando decía, ¿qué hace nosotros en la vida sacramental? La vida nueva. 6 días fueron creados el mundo, de algo oscuro, de algo sin sentido, sea algo nuevo. Y las tinajas, de algo insípido como es el agua, genera algo gustoso, apetitoso, como es el vino, algo nuevo. Por ende, sumando, restando, multiplicando y dividiendo, la respuesta es que los sacramentos hacen una vida nueva en mí. Claro, hasta acá. Y Jesús le va a decir a María, mujer, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Qué hace posible nuevo la vida del hombre? La vida sacramental. Muy bien. Ahora, alguien que me busque Lucas 5, 20, 24. Lucas 5, 20, 24. Profe, ya lo tengo acá. A ver, Janet.
Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Les voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. Ahí está. Otro signo de Jesús. Hace alusión al sacramento de la reconciliación. Un paralítico, signo de imperfección para esa época. Porque recuerden que en la época del antiguo, quien estaba enfermo era imperfecto, era como un desgraciado, por así decirlo. Miren que cuando Jesús sana al que estaba ciego de nacimiento, los discípulos, la gente le pregunta, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque era como una desgracia. Y entonces Jesús dice, no, ni él ni sus padres. Pero entonces para volverlo a la gracia, yo le voy a devolver la vista. El signo de la reunión, el signo de la unificación que hace Jesús con el paralítico es ante todo el pueblo. Otro signo de sacramento. Los sacramentos no pueden ser privados, deben ser públicos. Miren que Jesús todo lo realizó públicamente. Miren que cuando a él lo van a arrestar, cuando sale del huerto de los olivos, él le pregunta a la turba o a los soldados, ¿cuánto tiempo estuve predicándoles en medio y por qué no me arrestaron? Porque él todo lo hacía en público. Los sacramentos son públicos, no privados, públicos. Porque todos somos testigos de este sacramento, la comunidad cristiana. ¿Sí? Y Jesús lo dice acá. Para que ellos crean, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, te digo, levántate y tus pecados te son perdonados en público. Y miren que el evangelio que nos acabo de leer, Janet, decía y terminaba, la gente quedó maravillada y dijeron, hoy no hemos visto cosa tal que la manifestación de Dios. Alguien que me busque el evangelio de Juan 12:7. Juan 12:7. Vamos a darle participación a otra persona. Profe, yo. A ver, Cristina. Espérame, profe, ya voy. Dice así. Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre les tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esta es la escena de cuando la mujer va y unge los pies de Jesús con un perfume de nardo. ¿Cierto? De nardo, no de Bernardo, de nardo, ojo. ¿Cierto? De nardo. Y era representación de que el cuerpo de Jesús era sagrado. Por eso a nosotros se nos unge en el bautismo. Porque es que el cuerpo de Jesús es el templo. Miren que el Evangelio de esa ciudad de Jesús decía, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Ante la falta de entendimiento de los judíos, ellos preguntaron, ¿cómo es posible? Nos demoramos 46 años para construir este templo y usted viene a decir que en 3 días lo va a reconstruir.
qué hiperbólico, ¿sí o no? Pero Jesús hacía alusión al templo de su cuerpo. Por eso nosotros somos ungidos. Por eso nosotros somos el templo sagrado de Dios, va a decir San Pablo. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. Por eso hay que conservarlo. Otro signo sacramental, la unción. La unción. Bueno. ¿Claro hasta aquí? Bueno, muy bien. Hasta ahí entonces el tema, ahora sí, de la teología de los sacramentos. Habiendo muchos más, pero yo consideré pertinentes estos que hemos terminado, para que nos queden claros. Y además también por la premura del tiempo, porque hay que ver las otras propuestas que tenemos, no nos podemos quedar por el aire ahí. Muy bien. Tarea, por favor, una tarea para consultar. ¿Qué van a consultar? La diferencia entre la religión y la magia sacramental. Diferencia entre la religión y la magia sacramental. Es decir, ¿qué dice la religión frente a esto? ¿Y qué va a decir la magia frente a esto? Ese es un punto. ¿Me repite, por favor? La diferencia entre la religión y la magia sacramental. Perdón, Guillermo, ¿qué dice la religión y qué dice la magia sobre los sacramentos? Exacto, sí. Segundo, símbolos sacramentales en la historia de la Iglesia. Símbolos sacramentales en la historia de la Iglesia. Como íbamos de bien, ¿cierto? Sin tareas. Guillermo, ¿cómo es? Símbolos sacramentales. Símbolos sacramentales en la historia de la Iglesia. Y tercera y última, ¿qué es la causalidad de los sacramentos? ¿Qué es la causalidad de los sacramentos? Listo, muy bien. Van a hacer esa tarea bien juiciositos, la van a estudiar muy bien para entre 8 días. Repito las preguntas. ¿O quién nos las quiere recordar? Yo. A ver. Diferencia, la primera, sí. Diferencia entre la religión y la magia sacramental. La segunda, símbolos sacramentales en la historia de la Iglesia. Y el tercero es, ¿qué es la causalidad de los sacramentos? Exacto, muy bien. Bueno, gracias por la participación. Como siempre, evaluemos el encuentro, 2 o 3 personas que evaluemos y ya nos desconectamos. Rosalba Álvarez, ¿qué nos quiere decir? Muchas gracias. Pues, profe, muchas gracias. Hay otra Rosalba Álvarez. Sí, es usted. Yo lo estoy tomando como si fuera yo. Sí. A ver, ¿qué les digo? Que
Estoy muy feliz con todo este conocimiento que usted nos lo está entregando. Su explicación es muy concreta, precisa y muy fácil de asimilarla. A mí me llega este tema muy lo estoy comprendiendo mucho y bueno, yo no me canso de decir que me enamoro más cada día de mi fe católica. Bueno, muchas gracias. Alexandra Garcés, ¿qué dice? Hola, profe. Hola. Agradecerle porque realmente he aprendido muchas cosas que hasta ahora desconocía, aunque todavía tengo muchas dudas, pero tengo los apuntes para ir repasando. Pero realmente he crecido mucho en el conocimiento. Muy bien, muchas gracias. A usted. Y William. William se fue. ¿O está por ahí? No, estoy por acá. Profe, ¿cómo está? Pues. Bien, ¿y usted, hermano? No, con respecto a la clase y todo lo que hemos venido haciendo, me parece que es muy importante para cada uno de nosotros poder interpretar y aclarar todas estas dudas que hemos tenido durante tanto tiempo. Pero con relación a la clase de hoy, está muy claro acerca de, estamos hablando de la antropología sacramental y dando claridad como a la forma en que nosotros de pronto leemos la Biblia, pero a veces no interpretamos toda esta parte de la antropología y de todos esos términos que de pronto no teníamos claro. Entonces creo que nos queda una tarea de seguir estudiando y practicando. Le agradezco mucho por todo ese conocimiento que nos está dando. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde, que el Señor los bendiga. Sí. Dios le pague. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la clase, estuvo muy interesante. Y sigo insistiendo, ¿quién me puede facilitar las notas de la primera y segunda clase que no estuve? Muy amable, feliz.